En la primavera de 1943, un cadáver aparece flotando frente a las costas españolas. Un hombre con uniforme de oficial británico y una cartera esposada a la muñeca. Las cartas que contiene podrían alterar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y salvar la vida a millones de soldados. Los documentos llegan a Berlín, al escritorio del propio Adolf Hitler. Para mí, fue una de las operaciones de engaño más eficaces de toda la guerra. Un hallazgo tan improbable y una situación tan inaudita habrían confundido y desconcertado incluso al más experto estratega. En un sótano londinense, las mejores mentes de la Royal Navy y del Servicio de Inteligencia Militar MI5 conciben un temerario plan de distracción. Un reducido equipo de agentes británicos intentará engañar al gabinete de defensa de Hitler y al Estado Mayor de la Wehrmacht con un astuto truco. Una maniobra de distracción decisiva. El psicólogo criminal Misail Baumann y la historiadora Tabea Golgat están dispuestos a descubrir toda la verdad de esta apasionante y desconocida historia. Tabea Golgat ha encontrado la primera pista en un archivo histórico. ¿Los tenemos todos? Sí. Son copias de los documentos originales. Golgat es historiadora en la Universidad de Hannover. Baumann trabajó durante años en la Brigada de Investigación Criminal de Alemania como director de análisis operativo. Las cartas encontradas en las aguas de Huelva tienen el emblema de la Royal Navy, la Armada Británica, y están firmadas por oficiales del ejército de máximo rango. Son documentos auténticos y hablan sobre los planes de estrategia de las fuerzas aliadas. ¿Cómo llegaron a la cartera de un oficial muerto? ¿Y a quién iban dirigidas? El primer paso será recabar información sobre los remitentes de las cartas. Tabea Golgat empieza sus pesquisas en Londres, en Whitehall, en pleno distrito del gobierno administrativo británico. En este edificio podrían haberse redactado las cartas señuelo, destinadas a despistar al entonces país enemigo. Los franceses no comenzaron a llamar a Gran Bretaña la pérfida Albión porque sí. A los británicos se les da muy bien engañar a la gente. Ya lo demostraron en la Primera Guerra Mundial y volvieron a hacerlo en la Segunda. En 1943, la cúpula dirigente de la Royal Navy tenía su sede en Whitehall, en el Almirantazgo, donde también se había instalado el MI5. Un laberinto de pasillos y salas recorre este sótano, en el que encontramos una antigua bodega, la legendaria sala número 13. Desde que comenzó la guerra, un grupo de oficiales de la Armada y varios agentes del MI5 pasan aquí 12 horas diarias. El jefe de la unidad es Ewen Montague. Su secretaria, Patricia Treherne, vivió allí los momentos más emocionantes de toda su vida. Éramos una auténtica familia. Después de haber trabajado juntos 2 o 3 años, todos nos conocíamos muy bien. Conocíamos las pequeñas rarezas y las bondades de cada uno. Y Ewen era atento y considerado con todos. El joven oficial del MI5, Charles Chomley, es la mano derecha de Montague. Su misión es contribuir a la victoria de los aliados utilizando los medios que consideren apropiados. En 1943, las fuerzas alemanas están visiblemente debilitadas. La catástrofe de Stalingrado es un auténtico mazazo. A ello se añaden los cada vez más eficaces bombardeos de los aliados, que están alcanzando las ciudades. Entre los civiles alemanes cunde la desilusión y el desánimo.
Las operaciones submarinas en el Atlántico Norte comienzan a ser un fracaso. Y en los desiertos del norte de África, el ejército alemán está comenzando a retirarse tras sufrir numerosas derrotas y terribles bajas. Los aliados aún no han ganado la guerra, pero los alemanes están empezando a replegarse en todos los frentes. Se encuentran, por así decirlo, al filo de la navaja. Una debilidad que no hay que desaprovechar. Y ese es precisamente el cometido de Montague, Cholmondeley y su equipo. Procedían de ambientes muy dispares. Los británicos tienen un talento especial para reclutar, fuera del ámbito militar, a personas con una gran capacidad intelectual y dotes para la improvisación. Y este grupo tan heterogéneo de la sala número 13 es el perfecto ejemplo. Ewan y Cholmondeley, el teniente de aviación Cholmondeley, fueron quienes concibieron el plan. Ellos fraguaron toda la operación. Todos los detalles. Era como su criatura, por así decirlo. Su atrevido plan es bautizado como Operación Mincemeat, carne picada. Jeremy, el hijo de Ewan Montague, conserva imágenes y documentos de aquellos lejanos días. Esta es una fotografía de toda la sección, con mi padre en el centro. Montague dejó constancia escrita de los planes secretos ideados en la sala número 13, lo que permitirá reconstruir la operación ejecutada por el MI5 en 1943. La idea es despistar al alto mando alemán con información falsa, para inducirle a emplear estrategias equivocadas. Pero, ¿cómo y dónde hacerlo sin despertar sospechas? España parece el país adecuado. Su capital, Madrid, está atestada de espías alemanes. Como Karl Erich Kulenthal, que oficialmente se dedica a vender radios alemanas. La inteligencia alemana tiene espías en muchos países neutrales, y eso incluye a España. Unos desarrollan una amplia vida social, mientras que otros operan de forma clandestina. En el caso de España, los espías son casi todos residentes alemanes, que llevan mucho tiempo viviendo allí. Kulenthal trabaja para el Servicio de Inteligencia alemán. Vive en Madrid, desde donde lidera una red de espías cuyos tentáculos alcanzan todo el país. Karl Erich Kulenthal es un espía muy útil para los servicios de inteligencia alemanes. Conoce bien la sociedad y las costumbres españolas y posee muy buenos contactos. Además, mantiene una relación cordial con el almirante Canaris. Wilhelm Canaris es el jefe de la inteligencia y el contraespionaje alemán, y un personaje crucial en los audaces planes de los agentes del MI5. Si estos consiguen engañarlo, habrán alcanzado su meta. Los documentos señuelo contendrán planes de ataque, pero ¿qué pasaría si descubrieran a su portador y le obligaran a hablar? Así que deciden enviar un cadáver, que los alemanes encontrarán flotando en el mar. A Tabea Golgat le fascina la idea de un oficial ahogado que transporta valiosos documentos. Pero ¿cómo encontrar el cadáver apropiado? ¿Y por qué iban a creer los alemanes que ese oficial se había ahogado precisamente frente a las costas españolas? Michael Baumann recurre a uno de sus contactos. Un médico especialista muy familiarizado con los modernos métodos de reconocimiento de cadáveres encontrados en el agua. Michael Klinschar, de la Universidad de Hannover, es médico forense y parte de la sospecha de que el cadáver enviado por los británicos no murió en el agua. ¿Pero es posible simular un ahogamiento? Cuando alguien muere ahogado, siempre hay agua salada en los pulmones. Eso es lo primero que hay que mirar. Algo en lo que también podría fijarse un médico de 1943. Pero los agentes del MI5 asumen el riesgo. El tiempo apremia.
Los británicos están cansados de la guerra y esperan ansiosos el comienzo de la ofensiva. Si quieren que el plan de engaño funcione, deben ponerlo en marcha inmediatamente. Pero el cuerpo elegido no puede dejar familiares que formulen preguntas incómodas. Los agentes del servicio secreto son informados de la muerte de un joven vagabundo de 34 años, Glinder Michael. Su cuerpo reposa en el Hospital San Pancracio, donde fue ingresado en muy mal estado tras intoxicarse con raticida. Montague y Cholmondeley consideran su hallazgo. Poco tiene que ver este vagabundo londinense con un cadáver que flota en el mar. El envenenamiento por el fósforo contenido en un raticida no debería ser confundido con una muerte por ahogamiento. ¿Caerán los alemanes en la trampa del cadáver falsificado? ¿Cómo conseguir de manera creíble que Glinder Michael parezca un oficial británico? Montague decide asignarle una nueva identidad y convertirle en miembro de los Reales Marines. Alguien que venza la desconfianza de los alemanes. Entre todos los oficiales de la Armada, Montague elige un apellido con M, el comandante William Martin, por una buena razón. Había un listado en el que figuraban todos los soldados de la Armada Británica, pero al parecer los servicios secretos, el MI5 y el servicio de contraespionaje, sabían que los alemanes solo tenían de la A a la L. Nadie conocía la razón, pero lo cierto es que no tenían la segunda parte, la que contenía los apellidos de la M a la Z, y eso significaba que la M de Martin no podía ser contrastada. ¿Caerá Wilhelm Canaris, el jefe de la inteligencia alemana, en la trampa del comandante Martin? Los agentes del MI5 no dejan nada al azar. El cadáver necesita un pasado, un entorno. Todos llevamos papeles encima, documentos que demuestran que estamos vivos, que somos personas reales. Y aquel pobre muchacho no tenía nada, así que tuvieron que inventárselo todo. El comandante Martin tiene que parecer un soldado de carne y hueso. Gran Bretaña lleva 4 años en guerra. Toda una generación está viviendo como si no hubiera un mañana, y el número de matrimonios se ha disparado. Todos llevan encima una foto de su chica. Y el comandante Martin no va a ser menos. Entre las fotos aportadas por los miembros femeninos de la Royal Navy, Montague elige la de Jean Leslie. Fue una chica afortunada. En la sala número 13 todas queríamos hacer el papel de novia, pero por desgracia no nos lo permitieron. Ella fue la novia elegida por Montague, a quien le gustaban mucho las chicas guapas. Además de la foto, el cadáver llevará en la billetera algunas cartas de amor. También incluyeron unas entradas de cine para simular una antigua cita. Montague aprovecha la ocasión para salir con Jean Leslie, por supuesto, por el bien del proyecto. La doctora Tabea Golgat ha encontrado algunos recibos de la billetera del falso comandante en el Archivo Nacional Británico, expedidos por comercios y establecimientos de todo Londres. En la joyería Phillips, en la lujosa New Bond Street, el equipo de la sala número 13 encarga un anillo de compromiso con brillantes. Un poco caro para el presupuesto de un comandante, pero el difunto Martin debe parecer un hombre desprendido. Tal vez un rasgo simpático ayude a convencer a los alemanes. Otro recibo del difunto conduce a la historiadora hasta la elegante calle Savile Row, cuyas sastrerías son visitadas incluso por la nobleza. Martin encarga 6 camisas en Gibbs & Hawkes poco antes de su partida. También compra en este distinguido establecimiento el uniforme de comandante. Solían viajar en traje de campaña. En aquella época había que producir una enorme cantidad de uniformes. Se fabricaban en serie. Y el cliente casi siempre encontraba uno de su talla. Pero en muchas ocasiones había que hacer algunos retoques para que se ajustara a la perfección a las medidas de cada cliente. Los agentes del MI5 optan por comprar un uniforme ya terminado,
ya que no desean que ningún sastre tome medidas al oficial fallecido. Todos los recibos llevan la dirección de esta casa señorial, el Club Naval y Militar, conocido como el In and Out, dentro y fuera, un sitio muy popular entre los oficiales de permiso. La línea defensiva alemana va retrocediendo poco a poco. Lo mismo ocurre en el norte de África. Miles de soldados alemanes caen prisioneros. Los aliados trabajan a toda máquina en la preparación de un desembarco en Europa. El comandante Martin podría convertirse en una pieza vital del futuro desembarco, por lo que el contenido de la billetera deberá aportar la credibilidad necesaria. Michael Baumann analiza los documentos descubiertos en Londres por Tabea Golgat. Su intención es perfilar con exactitud el carácter del agente Ewen Montagu, cada vez más identificado con su creación. Esta es la supuesta novia del comandante Martin, pero él juega a ser el amante de sustitución. Sí. ¿Es tal vez una pantomima exagerada? A mí me parece muy interesante que inventaran toda una vida para un fallecido que, en realidad, solo tenía que transportar unos documentos. Se enamoraron demasiado del caso. Sí, yo creo que exageraron un poco. Mandaron demasiado material. Todo encajaba tan bien que el enemigo podría haberse extrañado. Pero en la sala número 13 no piensan así. La elaborada mentira debe conseguir que pasen por alto el dudoso ahogamiento del cadáver. Los agentes repasan los pasos siguientes. Montagu sigue pensando que la costa española es el lugar más adecuado para el hallazgo. España oficialmente es un país neutral, pero el dictador Franco, en deuda con Hitler por su apoyo durante la guerra civil, se muestra indulgente ante la presencia en su territorio de espías alemanes. El equipo de Montagu termina decantándose por la costa atlántica. El cadáver aparecerá en las aguas de Huelva. El éxito de la operación dependerá de la red de espías comandada por el alemán Karl Erich Kulenthal. El presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill se citan en Casablanca para acordar los puntos de ataque de los futuros desembarcos. El británico propone que sea Sicilia el lugar elegido en el Mediterráneo, ya que conduce a la parte más vulnerable de Europa. El objetivo, por tanto, de la sala número 13 será desviar la atención de las fuerzas alemanas en Sicilia y simular un desembarco en Grecia y Cerdeña. La operación es aprobada por el propio Winston Churchill. Churchill dio su consentimiento. A él le fascinaban estas cosas. Le atraía mucho la idea de que estas mentiras subrepticias ayudaran en la causa de la guerra. Era una persona poco convencional. Sus interferencias traían de cabeza al alto mando, porque siempre se le ocurrían ideas extrañas. Esta operación de despiste entusiasmó al primer ministro, así que la apoyó, más que dispuesto a asumir los posibles riesgos. Con el apoyo de Churchill, la sala número 13 ya puede encargar los documentos que serán encontrados junto al cadáver. Documentos originales en los que el Estado Mayor anuncia sus supuestos planes de ataque a Grecia. El almirante Lord Louis Mountbatten incluso le pide al falso comandante Martin que le traiga unas sardinas, tratando así de desviar la atención hacia Cerdeña, Sardinia en inglés. Según algunos testimonios de expertos británicos, los miembros de la inteligencia alemana tendrían que ser demasiado suspicaces para sospechar de otro lugar. ¿Darán los alemanes credibilidad a los documentos? Y lo más importante, ¿considerarán probable una invasión en Grecia y Cerdeña? Grecia es la puerta estratégica hacia los Balcanes. La Wehrmacht necesita sus recursos minerales y quiere ganar la guerra. Los Balcanes eran cruciales para los suministros de Alemania, que obtenía petróleo de las refinerías de Ploiesti, cromo de sus yacimientos. Era una zona muy importante por factores económicos, y la llegada de los aliados a los Balcanes habría constituido una muy seria amenaza.
En 1943, la Wehrmacht consume 11 millones de toneladas de petróleo, de los que casi la mitad proviene de la rumana Ploiesti. Los británicos son conscientes de que Hitler y sus generales desean conservar esas reservas de petróleo casi a cualquier precio. En la sala número 13, los agentes del MI5 juegan con el miedo de los alemanes. Se comportaron de forma muy astuta al alimentar un temor que los alemanes ya tenían. Estos ya contaban con que los aliados podían atacar los Balcanes, lo que hacía más fácil que otorgaran credibilidad a unos supuestos planes de ataque que confirmaban sus temores. Faltan menos de 3 meses para el comienzo de la ofensiva del Mediterráneo, lo que obliga a Montague y su equipo a trabajar sobre el terreno. En la tarde del 17 de abril de 1943, un bidón de hielo seco, en cuyo interior se encuentra el cadáver del supuesto comandante Martin, envasado al vacío, es transportado en una camioneta. Su destino es el puerto escocés de Greenock. Allí les espera el capitán Bill Juhl con su submarino, el HMS Seraph. Juhl se había hecho célebre en 1943 como un capitán de submarinos especialista en intrigas y sabotajes. Había estado implicado en algunas operaciones arriesgadas muy interesantes en el norte de África. Todos recurrían a él en operaciones especiales de máximo secreto. De modo que si necesitabas un capitán de submarinos para algo poco usual, él era la persona adecuada. Un colaborador perfecto para la operación Mincemeat. El submarino se hace a la mar. El capitán tiene órdenes de mantener en silencio la radio. Es una carrera a contrarreloj para evitar la descomposición del cadáver. El desdichado Glinder Michael lleva ya 3 meses muerto. Tenerlo refrigerado solo ralentiza lo inevitable. Muestra un deterioro evidente. ¿Su lamentable aspecto podría poner en peligro la operación? Si hubieran recurrido a usted en 1943 en calidad de experto, ¿cuál habría sido su opinión? ¿Habría considerado posible que españoles y alemanes cayeran en la trampa tras encontrar el cadáver flotando? Debemos tener en cuenta que hay una diferencia abismal entre un caso rutinario, en el que solo por el lugar del hallazgo ya todo debería estar claro, y un caso que despierta tus sospechas, que te impulsa a hacer un examen más minucioso para agotar todas las posibilidades. Supongo que en aquella época, en las costas españolas, habría muchos casos de muerte por ahogamiento. Un ahogado más. Eso es lo que debe parecer el comandante Martin. Pero en Londres la tensión aumenta. Hay casi 2.800 kilómetros hasta Huelva, unos 10 días de viaje. Todos estábamos muy preocupados después de enviar el cadáver, porque no podíamos estar seguros de que los alemanes terminaran descubriéndolo. Estuvimos muy nerviosos durante los 10 días que duró el viaje. Teníamos miedo de que los alemanes no lo interceptaran, de que finalmente no cayera en sus manos. Ewan Montague estuvo con el alma en vilo durante semanas después de enviar al comandante Martin. ¿Aparecería el cadáver en las costas de Huelva? A fin de cuentas, el mar es impredecible. Podría alejarse de la costa y no llegar nunca a la orilla. Y aunque lo encontraran, podrían enterrarlo rápidamente sin investigar su identidad ni hacerse preguntas. Le habían encadenado la cartera para que no se perdiera, pero aún así, la persona que lo encontrara podría robarla sin decirle nada a nadie. Era una cartera muy bonita que alguien podría haber utilizado para que uno de sus hijos fuera al colegio. Para lo que fuera. El 30 de abril, a las 7:15, llega un mensaje por radio. Operación Mincemeat completada, misión cumplida. El capitán Juhl tira el cadáver al mar, que flota en la superficie empujado por la suave corriente. Un hombre con uniforme británico, el supuesto comandante Martin. La cartera con los documentos permanece encadenada a su muñeca.
¿Por qué elige el MI5 la costa de Huelva? ¿Y qué posibilidades hay de que el falso oficial no sea encontrado por los espías alemanes, pese a haberlo lanzado al mar en el lugar previsto? Michail Baumann cree conocer las respuestas. La situación geográfica de Huelva facilita mucho las cosas, ya que evita que el submarino tenga que atravesar el estrecho de Gibraltar. Y es más que probable que la corriente empuje el cadáver hacia la playa. La existencia de una comunidad británica en la provincia, desde hace más de 100 años, es otro factor a tener en cuenta. Los agentes de Londres poseen allí numerosos contactos que podrán informarles sobre lo ocurrido con el cadáver. En la playa de Punta Umbría, no muy lejos de la capital, un pescador local llamado Antonio Rey María encuentra el cuerpo flotando en el mar. En el curso de su investigación, Michail Baumann encuentra a Pepe Morales, un amigo del ya difunto pescador. Antonio Rey María me contaba que en la noche del 29 de abril del 1943, a la madrugada del día 30, escucha una fuerte explosión, como si hubiera caído una bomba en el mar, y los marineros que vivían en el Portil creyeron que algo gordo había ocurrido y no se había visto ningún barco ardiendo ni nada de eso. Pero Antonio no se esperaba por la mañana, sobre las 8 de la mañana, que remando su patera, una muy parecida a esta, remando su patera para localizar sardinas, se iba a encontrar flotando en el mar el cadáver del comandante William Martin de la Royal Marine Británica. Cuando el pescador se acerca a examinar el cadáver, se lleva una gran sorpresa. Antonio me comentaba eso, de que era un hombre que venía, un cadáver que venía con toda la cara desfigurada, con un color verdoso por su cara y un olor tremendo. No es posible. Y después el forense en Huelva se da cuenta, en el informe, yo tengo informe de la autopsia y el forense lo recoge, que no nota picadura de pece, ni en los ojos, ni en la oreja, que era muy frecuente por el tiempo que el cadáver llevaba en el mar, según la descomposición que tenía. Eso me comentaba también Antonio Rey María, que ellos no creían, después se dieron cuenta que no creían que ese cadáver era de esa misma noche que había caído en el avión. Era presumiblemente el avión que había soltado ahí. Eso también me lo comentaba a mí Antonio Rey María. Pero las dudas del forense y el pescador son pasadas por alto. El cadáver, antes de llevarlo al cementerio, se para delante de la embajada británica en Huelva, que estaba en la calle Generalísimo Franco, se para ahí, y un poquitín más arriba había una iglesia y un cura sale de la iglesia y le reza un responso al cadáver antes de llegar al cementerio. Manténgase a la izquierda durante 200 metros. Después gire a la derecha por la H30. El comandante Martin es enterrado en este cementerio. En el recinto hay un pequeño depósito. En él se realiza la autopsia del cadáver, que podría hacer fracasar toda la operación. El doctor Eduardo Fernández se encarga de tan desagradable tarea, sin sospechar nada. Quiere terminar pronto, así que analiza los pulmones solo de pasada. El hedor es insoportable. Una segunda razón justifica su premura. Una medalla de San Cristóbal que induce a pensar a los españoles que es católico y que deben enterrarlo cuanto antes. ¿Sabe por qué le hicieron católico apostólico? Porque los españoles son católicos. Siguiendo la tradición, los cuerpos eran enterrados con rapidez y las autopsias no se alargaban demasiado por recomendación religiosa. Por eso le hicieron católico. Mi padre era protestante, pertenecía a la iglesia anglicana. Una breve autopsia y un entierro rápido.
Justo lo que querían los británicos. La operación discurre según lo previsto. Baumann continúa su paseo por el cementerio de Huelva y termina encontrando la tumba del desdichado comandante William Martin. La explosiva cartera que portaba el cadáver es custodiada por las autoridades españolas. ¿Podría ser este el fin de la operación? Había muchos factores que podían hacer fracasar la operación. ¿Respetarían los españoles su neutralidad? ¿Permitirían a los alemanes acceder a su contenido? Dada la cordialidad entre ambas naciones, era muy probable que les permitieran examinar los documentos. Pero aún así pienso que se arriesgaron mucho. La red de espionaje germana comienza a mover sus hilos. En Madrid, Karl Erich Kulenthal se entera de la existencia del cadáver y la cartera. El agente alemán quiere ver los documentos cuanto antes. Los agentes de la sala número 13 también esperan impacientes la entrega de la cartera. E intentan desde Londres agilizar el proceso. Para dar credibilidad al asunto, comenzaron a simular que estaban intentando recuperar los documentos. Al fin y al cabo, eran documentos secretos. Y no esforzarse en recuperarlos habría levantado muchas sospechas. Montague envía un telegrama al agregado de la Armada Británica en Madrid, expresando su inquietud por recuperar cuanto antes el contenido de la cartera. El texto no se codifica, para que pueda ser interceptado por los espías alemanes. Finalmente, la cartera con los documentos es enviada a Madrid, pero aún no ha llegado a su pretendido destino. Kulenthal está desesperado. Los españoles respetan escrupulosamente el derecho internacional y se muestran reticentes a entregar la cartera. Un imprevisto que sorprende a Montague, cuyo maravilloso plan amenaza con fracasar. Estuvo muy tenso durante unos días. Chumley no tanto. Mientras tanto, Kulenthal moviliza toda su red de agentes en Madrid. Y finalmente consigue hacerse con copias de todas las cartas. Kulenthal celebra su triunfo. Un éxito que se convertirá en un hito en su carrera como miembro de la inteligencia alemana. Al menos así lo espera. Tabea Golgat y Misail Baumann revisan todo el material recabado hasta ahora. De momento, el plan del MI5 ha funcionado. Han encontrado el cadáver en Huelva y las copias de las cartas han caído en manos alemanas. Pero ¿logrará su contenido engañar a los dirigentes del Reich? Kulenthal deja Madrid. Ha examinado los documentos y desea entregarlos personalmente en Berlín al alto mando de la Wehrmacht. El 9 de mayo de 1943 aterriza en Berlín-Tempelhof. Desde allí es conducido a Zosen, a 40 kilómetros al sur de la capital. Tabea Golgat visita la antigua sede del alto mando de la Wehrmacht, ubicada en este lugar desde el bombardeo de su cuartel general en Berlín. El almirante Wilhelm Canaris trabaja en el búnker Maybach-Zweite. Desde 1935 ocupa el cargo de jefe de inteligencia. Era un nacionalsocialista convencido, pero su distanciamiento de Hitler le empujará a apoyar una conspiración contra él. Todas las informaciones del servicio de inteligencia y del alto mando de la Wehrmacht son enviadas a Zosen.
Departamentos enteros evalúan la situación militar, prestando especial interés a los precisos análisis del coronel Alexis von Rhone. Alexis von Rhone, mi padre, se hizo cargo en abril del 43 del Departamento de Ejércitos Extranjeros del Frente Occidental. Él era el responsable de evaluar la situación de las fuerzas enemigas en Inglaterra, en Francia, que ya había sido tomada, en Bélgica y también en el Mediterráneo. De él dependerá el éxito o fracaso del plan británico. Trabaja en un recinto herméticamente cerrado, en el que en una ocasión recibe la visita de su hija. Fue en 1943, en mi 6º cumpleaños. Me habían regalado mi primera mochila porque estaba a punto de empezar en el colegio. Debo ser una de las pocas personas vivas que estuvieron en Zosen y probablemente la única civil. ¿Otorgará credibilidad von Rhone al contenido de la cartera? Nunca se fiaba de un solo informador. Siempre recababa datos de varias fuentes, a poder ser de distinta procedencia. Examinaba los informes enviados por los espías, el análisis de las emisoras de radio y los periódicos, los interrogatorios a los presos, a los que concedía gran importancia, los movimientos de barcos y el desplazamiento de mercancías en los puertos. Con estas informaciones elaboraba sus análisis, haciendo hincapié en encontrar al menos 2 pistas, y mejor si eran 3, que condujeran en la misma dirección. Los agentes de Montague en la sala número 13 ya cuentan con eso, y envían mensajes a diario a los aliados destacados en el Mediterráneo sobre el supuesto desembarco en Cerdeña y Grecia. Estos comunicados, cada vez más frecuentes, confunden a la inteligencia alemana, que empieza a creer en su veracidad. Una táctica muy sagaz, en opinión de Baumann. Lo hicieron de forma progresiva, enviando un gran paquete de información creíble y coherente. Y los alemanes comenzaron a pensar, tenemos varias pistas y fuentes que confluyen en un gran mosaico. Ese fue el punto decisivo, donde los británicos desplegaron toda su astucia. Pero eso no fue todo. Otra maniobra muy astuta fue dejar que los propios alemanes elaboraran los detalles, que ellos mismos comenzaran a pensar en las distintas posibilidades de aquellos supuestos planes de desembarco, y aquello se convirtió en una creación propia, que en realidad partía de sus propios análisis. Los británicos echaron el anzuelo y ellos picaron. Alexis von Rhone se deja engañar por los británicos. En junio, Sicilia queda prácticamente fuera del punto de mira, y es en Cerdeña donde concentra su atención. Mi conclusión es que él terminó creyéndolo. Seguramente había encontrado otras pistas que guiaban a Cerdeña, y puede que aquel oficial que encontraron flotando en el mar influyera en su convencimiento de que el desembarco aliado se produciría en Cerdeña. Von Rhone disfruta de la confianza del Führer. Hitler está convencido de que si Alexis von Rhone ha avalado ese informe sin poner pegas a sus conclusiones, seguramente su análisis es correcto. Y la información que aporta deberá ser tenida en cuenta en futuras decisiones. Hitler y el alto mando de la Wehrmacht conceden credibilidad a los documentos del cadáver hallado en España. El comandante general Alfred Jodl es informado por telegrama de los presuntos destinos de la invasión: Cerdeña y el Peloponeso, es decir, Grecia, y recibe la orden de reforzar la defensa en esos 2 puntos de forma inmediata. Las nuevas directrices alemanas llegan a Inglaterra. En Bletchley Park, a 80 kilómetros al norte de Londres, los especialistas en códigos y criptogramas comienzan a valorar el flujo informativo. De pronto empezó a llegar un goteo constante de mensajes por radio de los alemanes que iban descifrando los expertos que trabajaban en Bletchley Park. Entre ellos también había órdenes y mensajes confidenciales del alto mando alemán. Y fue entonces cuando mi padre por fin pudo decir:
Se han tragado la mincemeat, la carne picada, toda entera. El 14 de mayo de 1943, la sala número 13 es informada del éxito de la operación. Cuando nos enteramos, todos nos pusimos muy contentos. Aquel día no prestamos atención a ningún otro asunto. Solo podíamos dar saltos de alegría, divertirnos y celebrarlo una y otra vez. El inconcebible plan de Ewen Montagu y su equipo parece haber funcionado. Pero su alegría se ve empañada por las malas noticias que llegan de Berlín. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, desconfía de las cartas del comandante Martin e intercambia opiniones con algunos altos mandos, entre los que se encuentra Canaris. La tensión en la Wehrmacht se hace insostenible. Después de su penosa retirada en el norte de África, los alemanes esperan temerosos la inminente invasión de británicos y americanos desde el sur. En Madrid, Karl Erich Kulenthal recibe la orden de investigar a fondo el origen de las cartas. Uno de sus agentes acude a Huelva, interroga al pescador y a los vecinos y visita nuevamente el cementerio. Pero los contactos del MI5 en la colonia británica lo tienen todo bajo control y encubren cualquier pista. Ewen Montagu ha encargado una pesada losa de mármol para la tumba, para desanimar a cualquiera que pretenda desenterrar al supuesto comandante Martin. Solo su fecha de nacimiento es inexacta. Aunque utilizaron la identidad de mi padre, se equivocaron al grabar su fecha de nacimiento. Pero Montagu le restó importancia, afirmando que ya no había espías en Gran Bretaña que pudieran comprobar la fecha. Aunque es un poco extraño, ¿no? Hitler y sus generales siguen esperando la invasión en dos zonas determinadas: en Cerdeña y Grecia. Los mismos puntos que indican las cartas. Que a Hitler le hubiera gustado tanto nuestra idea nos entusiasmó. Porque lo cierto es que no reforzó la defensa de Grecia hasta entonces, ya al final de la guerra. Cuando los alemanes quedan convencidos de que son documentos auténticos, dejan de concentrar sus defensas en la isla de Sicilia. Piensan que el desembarco de Sicilia será una simple maniobra de distracción, y cuando este se produce, siguen dedicando parte de sus fuerzas a la protección de Grecia y Cerdeña. La invasión comienza durante la noche del 9 al 10 de julio de 1943. Cerca de 3.000 embarcaciones y 2.500 aviones se enfrentan a una férrea defensa, pero ayudadas por el factor sorpresa, las fuerzas aliadas se muestran imparables. El desembarco de Sicilia, temido durante mucho tiempo por el ejército del Eje, alcanza sus objetivos. Un éxito al que sin duda contribuyó de forma decisiva la operación Mincemeat. Los atacantes necesitarán varias semanas para conquistar la isla. Más de 5.000 soldados aliados y 9.000 soldados pertenecientes a las potencias del Eje pierden la vida. Los aliados tenían poca experiencia en operaciones anfibias a gran escala. Si hubiera habido más fuerzas alemanas defendiendo Sicilia, habría sido un desastre. Y es ahí donde entró en juego la operación Mincemeat. Para los agentes de la sala número 13 representa un éxito decisivo. Karl Erich Kulenthal descubre el engaño demasiado tarde. Alexis von Rhone, consciente de su error, intenta justificarse, explicando que los aliados cambiaron de opinión en el último momento. Tabea Golgat y Misail Baumann terminan la investigación, impresionados por los detalles de la operación británica y por su gran éxito. Con una planificación minuciosa y mucha suerte, los agentes de la sala número 13 hicieron historia. La planificación fue excelente. Hicieron un gran trabajo.
No todo fue perfecto, pero tuvieron suerte de que España y Alemania cometieran diversos errores al analizar la ansiada información y de que pasaran por alto algunos detalles. Un buen plan y un poco de suerte, esas fueron las claves del éxito. La operación Mincemeat sirvió de modelo en la planificación del desembarco de Normandía. Esta decisiva invasión, ejecutada un año más tarde, también sería precedida por una gigantesca maniobra de engaño y distracción. La operación Mincemeat fue su mayor éxito, aunque no fue el único, ni mucho menos. Escribió otro libro, Beyond Top Secret Ultra. Está en esa estantería, junto a otros de sus casos. Era la continuación de la historia. Pero Mincemeat fue la operación más importante y elaborada, y la que más éxito tendría, puesto que salvó miles de vidas en ambos bandos. Fue como vivir un relato de aventuras escrito por nosotros mismos. Nunca se me pasó por la cabeza que acabaría trabajando para la inteligencia en el almirantazgo, ni que termináramos protagonizando nuestra propia aventura. Alexis von Rhone fue detenido tras el fallido atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944 y sentenciado a muerte. Detenido también en julio del 44, Wilhelm Canaris fue acusado de complicidad en varios planes para derribar al gobierno y ahorcado el 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg. Karl Erich Kulenthal volvió a Alemania en 1950. Más tarde presidió la Asociación Alemana del Comercio Textil hasta su muerte en 1975. Ewen Montague fue condecorado con la Orden del Imperio Británico. Escribió un libro sobre la operación Mincemeat y trabajó como jurista en Londres y asesor del ejército en temas legales. Murió en 1985. Charles Chomley siguió trabajando para el MI5. Tras dejar su cargo en 1952, se dedicó a la venta de maquinaria agrícola. Murió en 1982. Patricia Treherne, hoy Patricia Davis, abandonó la Royal Navy después de la guerra. Hoy tiene más de 90 años y vive cerca de Birmingham. Es el único miembro vivo del legendario equipo que culminó con éxito la operación Mincemeat.